Ok, y así es como nos queda la orilla de abajo al hacer las 3 cadenas, brincándonos uno. Ahora vamos a hacer el cuello. Vamos a hacer un nudo deslizado y en este punto de la parte de enfrente, nuestro hombro está del lado izquierdo, por donde fuimos bajando. ¿Se acuerdan que empezamos de aquí arriba? Entonces, vamos a hacer esto. Una cadena y vamos a ir tejiendo medios puntos. Por ahí voy a ir escondiendo aquí el hilo. Hasta el otro lado. Vamos a dar la vuelta completa. Voy a soltar el hilo de atrás, para esconderlo de regreso, para que quede más reforzado. Aquí es donde empezamos. Estamos llegando. Ok, ya lo tenemos. ¿Sí? Ahora vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uno más y nos regresamos. Y vamos a hacer medios puntos. Volteamos, tomamos uno y deslizamos y otro y deslizamos. Volvemos a voltear y vamos a tejer por detrás los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y este lo tomamos completo. Cadena, volteamos, este también tomamos los dos y los 11 restantes por detrás.
Déjenme volver a voltear. Okay. Otra vez hacemos lo mismo. En el siguiente, un deslizado. En el siguiente, otro deslizado. Volvemos a voltear y tomamos por detrás y tejemos los primeros 11 y el 12avo lo tomamos completo. Y así vamos a dar toda la vuelta hasta llegar exactamente aquí. Ahorita nos vemos. Ok, ya vamos llegando. Le dimos toda la vuelta al cuello. Estamos en las últimas vueltas. Deslizamos en el penúltimo y en el último. Y vamos a subir, tejer de subida y de bajada. Ahorita les enseño cómo queda. Y listo. A ver. Vamos a dejar una hebra. Cortamos y lo sacamos. Ahorita vamos a guardar este hilo aquí. Aquí está nuestro ponchito. Todo hecho bolas, obviamente. Ahorita se los enseño completo. Ahora, primero vamos a guardar los hilos. ¿Se acuerdan que les mencioné que necesitábamos 2 botones? Se los vamos a coser aquí. Pueden cosérselos café, o sea, del color que ustedes quieran. Estos son de concha nácar. Entonces vamos a meter hilos. Aquí me voy a regresar por aquí adentro. Para que quede así. Okay. Estos que habíamos empezado a esconder, ya nada más los regresamos. Este también.
De hecho, este es nuestro inicio. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a acomodar y vamos a ver en qué punto, vean qué lindo se hace el cuello. Pero yo no lo quiero cerrar, entonces en la vuelta 1, 2, 3, cuenten, acomoden y acomoden en donde lo quieren coser. Una cosa que no comenté, hay personas a las que les gusta coserlo con el mismo estambre. A mí me gusta coser los botones con aguja e hilo, pero es al gusto de cada quien. Ahora sí. ¿Cómo lo puedo detener en caso de que lo quieran tejer, coser? Hablo de puro tejer. Ok. Lo pasan entre las dos. Y lo cosen. El tamaño del botón puede ser del tamaño que ustedes quieran también. Puede ser más chiquito, puede ser más grande. El ancho del cuello puede ser también más grande, puede ser más chiquito, como ustedes quieran. Más chiquito no se los recomiendo porque no daría esa vuelta. O sea, esta vuelta que estamos haciendo con... Ok. Y hagamos lo mismo con el otro. Nada más que aquí ahora vamos a poner 1, 2 en la tercera y fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí lo tenemos. Y lo ponemos de la misma forma. Voy a acercar un poco hacia mí. Lo pasamos y hacemos lo mismo de pasarlo entre ambas hebras. Ahí está. Jalamos. Y vamos a rematar igual que en el otro. También lo pueden coser con hilo verde. Se vería padre. Listo. Ahora sí, veamos cómo se ve. Ahí lo tenemos. ¿Qué tal?
Pues ahí ya nos quedó listo. Ojalá les guste y lo disfruten nuevamente. Nos vemos en el siguiente. Saludos, gracias, bye.